Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para todas las personas que desde hace un ratito están saludando, están conversando ahí entre los hermanos. Comente, es importantísimo, fundamental para nosotros que usted comente este video, que ponga su comentario, así escriba amén, así escriba, es que el hermano Edgar no me gusta esa camisa. No importa, mi hermano. Escriba lo que sea, porque todo lo que usted escriba hace que el motor de búsqueda lance este video a más y más personas. Así que su comentario es supremamente importante, además que los leemos todos y estamos siempre pendientes de muchas cosas que nos dicen. No podemos contestarlos todos, no nos alcanza el tiempo, pero sí los leemos. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos orando y dándole gracias al Señor? Amado Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Eres el único digno de ser exaltado, adorado y glorificado. Nuestra vida, nuestro corazón, lo que somos, tenemos y hacemos está en ti. Dependemos de ti, de tu gracia, de tu gloria, de tu poder, de tu voluntad, de tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno y hermoso y maravilloso para con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a llevar la palabra a cada vez más y más personas. Ayúdanos a compartir el evangelio y ayúdanos a entender el tema maravilloso que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo y cuál es tu nombre? ¿Cuál es realmente tu nombre? ¿Eres el Dios del nombre o eres un Dios sin un nombre? ¿Qué significa todo eso? Ayúdanos a entenderlo y aplicarlo a nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Como hemos venido analizando, hemos venido viendo cuestiones fundamentales, hemos hablado de la naturaleza de Dios, hemos hablado de los atributos de Dios en forma general. Pues hoy comenzaremos a analizar un tema que es muy interesante y es los nombres de Dios. ¿Por qué Dios tiene varios nombres? ¿Cuál es entonces el nombre de Dios? ¿Qué significa eso del nombre? ¿Por qué hemos sido llamados a ser bautizados en el nombre de Jesús? ¿O qué significa ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué el nombre tiene un papel tan importante? Bueno, todos tenemos un nombre. Y el nombre es generalmente para nuestra cultura una mera identificación. Muchos tenemos el mismo nombre. Yo he visto, y seguramente usted ha hecho el mismo ejercicio, de ingresar en el Google y buscarse a usted mismo. Usted escribe su nombre, Edgar Escobar, y le salen 20 personas diferentes y dice, uy, definitivamente yo soy el Edgar Escobar simpático. Estos no. Y usted comienza a compararse. Yo conozco un pastor, o lo encontré en internet, que se llama exactamente igual a mí, Edgar Escobar, muy simpático además, ¿sí? Y digo, no soy el único que se llama así, ni siquiera soy el único que, llamándose Edgar Escobar, ejerce el ministerio. En pocas palabras, el nombre apenas si nos identifica. Por eso necesitamos otros medios de identificación en nuestra sociedad, como los medios de identificación, cédulas de ciudadanía, o puedo estar hablando de métodos de identificación como los pasaportes. Todos esos métodos de identificación saben o nos dicen o le dicen al Estado quién realmente somos nosotros, porque pues el nombre no dice mucho. Para los judíos no era así. Para los judíos el nombre decía mucho de una persona, el nombre definía a una persona. La persona era y se comportaba según su nombre. El nombre podía marcar el destino de alguien. Por eso cuando alguien hacía algo que estaba a favor del Señor y contradecía su nombre, el Señor generalmente le cambiaba el nombre. Les pongo un ejemplo claro. Jacob significa usurpador. Él desde pequeño era alguien que intentó usurpar el lugar de su hermano. Tenía tomado a su hermano del pie cuando nació. Quería usurpar su primogenitura y finalmente usurpó la primogenitura de su hermano. Pero después de que Dios tratara con él y de que hubiese un cambio en su vida, Dios se encuentra directamente con Jacob, lucha en Peniel con Jacob frente a frente, dura toda la noche luchando con el ángel del Señor y finalmente su nombre es cambiado a Israel, el que pelea, el que lucha con Dios. Su identidad es cambiada, ya no es el usurpador, ahora es aquel que lucha por la bendición. Su nombre cambia. Cuando nos encontramos con el Señor, algo cambia en nosotros. No somos los mismos. Nuestro nombre, nuestra identidad, quienes somos, es transformado. Lo mismo pasa con Pedro. Simón era su nombre.
Sin embargo, Jesús dijo, no, te llamaré Pedro. Le da una nueva identidad, teniendo en cuenta su carácter, teniendo en cuenta que él sería un hombre importantísimo para la construcción de la iglesia. Ahora bien, dentro de todo este parámetro, tenemos que decir entonces varias características alrededor de los nombres de Dios. Lo primero que podemos decir es que todo nombre que aparece en la Biblia, porque la Biblia da más de 100 nombres a Dios, unos nombres son compuestos, unos nombres no, ¿sí? Y depende del contexto en el que se menciona el nombre, pero de estos 100 nombres que aparecen en la Biblia que intentan darnos a conocer a Dios, pues todos estos nombres son antropomórficos. O sea, son una manera humana de dar a entender a un ser divino. Por lo tanto, son entendidos del ser humano, pero ningún nombre de Dios define plenamente a Dios. Por eso son antropomórficos, porque intentan darnos a entender un poquito del carácter de Dios. Pero Dios es tan grande y Él es tan poderoso y es eterno, de tal forma que no podemos limitarlo a un solo nombre. No podemos encerrar a Dios en un solo nombre porque su naturaleza es mucho más grande de lo que cualquier vocablo nuestro podría definir. El mismo término Dios en sí mismo es un vocablo que nos define a un ser mucho más grande de lo que podríamos nosotros llegar a pensar. ¿Qué categoría superior a la categoría de Dios existe? Ninguna. Y aún así no podemos definirlo técnicamente. Por eso todos los nombres de Dios nos dan a conocer algo de Dios, pero no absolutamente o exhaustivamente a Dios. En segundo lugar, los nombres de Dios nos permiten entenderle. O sea, Dios se revela en la palabra por medio de sus nombres, no para identificarlo, sino para entenderlo. Ningún nombre de Dios, repito, identifica plenamente al Señor. En tercer lugar, nos hace entender que Él es único. Él no necesita ser identificado, sino necesita ser conocido. ¿A qué hago referencia? Hoy en día hay corrientes teológicas que dicen que no podemos nombrar al Señor de diferentes formas, que su nombre es uno determinado. Entonces le hacen a usted decir, por ejemplo, Yeshua. Yeshua HaMashiach. Y si usted dice Jesús, está pecando, porque no, él no se llama Jesús, él se llama Yeshua. Como si Yeshua pudiera resumir o identificar la naturaleza de la divinidad de Cristo. Mi hermano, Yeshua no puede resumir su naturaleza. Yeshua es una manera, una expresión con la cual se dio a conocer su naturaleza y cierto aspecto fundamental mientras él estuvo en la tierra. Pero en ningún sentido se resume su identidad en Yeshua. No se puede resumir toda su identidad porque Él es Dios. No se puede resumir en un solo nombre. Ahora, ¿es importante el Yeshua? Vamos a ver en qué sentido. Además de eso, Dios es quien es. Dios es, simplemente. Por encima de que Dios existe, Dios es. Él es el ser por excelencia. Él es. Y eso lo va a definir él mismo en su nombre por excelencia. Ya vamos a mirar cuál es su nombre por excelencia. Entonces, no es solo una palabra o una etiqueta. El nombre de Dios no es solamente una palabra o una etiqueta, sino una expresión directa de su carácter, autoridad, presencia y gloria. El nombre de Dios nos da a entender las características de Dios. En primer lugar, los nombres de Dios revelan su naturaleza. En segundo lugar, los nombres de Dios están unidos a su presencia y a su manifestación y a su gracia y misericordia para con nosotros. En tercer lugar, los nombres de Dios implican la autoridad y el pacto de Dios para con el hombre. Cuando Dios se revela de diferentes maneras y con diferentes nombres a diferentes personas, está revelando la manera en la cual Él interactúa con esas personas. En cuarto lugar, está vinculado su nombre a la salvación. Y ahí es donde viene el Yeshua, el Jesús, salva, salvador, Él salva. Sin embargo, Jesús, o más bien, el nombre de Jesús no es exclusivo en la Biblia para Jesucristo. Josué
en cierta forma, es una manera de Jesús. José es otra forma de Jesús. Hay variantes del nombre. Y Jesús, Jesucristo, ¿sí? Es específicamente el nombre que él tuvo en la tierra, pero en la Biblia nos menciona otros Jesús, que no fueron el Salvador. Sin embargo, su nombre significa eso. En quinto lugar, su nombre es digno de ser adorado. Podríamos detallar cada uno de estos puntos con los versículos correspondientes para sustentarlo, pero haríamos de esto una clase eterna y solamente tenemos o quiero trabajarlo en una sola sesión. ¿Sí? Nombrar algo, además, para los judíos, implicaba ciertas cosas supremamente importantes. En primer lugar, cuando usted nombraba algo, tenía autoridad y dominio sobre lo que nombraba. Cuando usted nombra, o más bien, cuando Adán nombró a los animales, ¿se acuerda? Dios le dio la autoridad y la capacidad a Adán para darle nombre a cada uno de los animales. ¿Por qué? Porque Adán se iba a enseñorear sobre la tierra, él iba a tener dominio, autoridad sobre la tierra. Cuando Jesús coloca nombres a sus discípulos o sobrenombres, está demostrando su autoridad sobre ellos. Por eso nadie le puede poner nombre a Dios. No es que nosotros hayamos decidido llamarle de cierta forma o de cierta otra. No, Él se nombra a sí mismo porque nadie tiene ninguna autoridad sobre Dios. No hay autoridad superior a la autoridad divina. Si hubiese una autoridad superior a la autoridad divina, entonces no sería Dios. Nadie le pone nombre a Dios. Dios permite que las personas lo llamen de diferentes formas porque Él se ha manifestado a ellos así. Así que es Él quien se nombra a sí mismo. Por eso, ellos no usaban generalmente el nombre por excelencia de Dios, que es el YHWH, lo que conocemos como el tetragramatón. Tetra, 4, grama, grafo, letras. Tetragramatón quiere decir las 4 letras. Hay 4 letras que aparecen frecuentemente como el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y son esas. Pero los judíos no lo usaban y ya vamos a ver por qué. Lo reemplazaban generalmente por otro nombre que es Adonai y vamos a ver más adelante qué significa. Entonces, el Señor se nombra a sí mismo. Nadie nombra al Señor. La Biblia entonces comienza a denotar ciertos nombres que nos muestran algo de quién es Dios, que lo definen, que lo revelan. En el Antiguo Testamento hay muchísimos, en el Nuevo Testamento hay algunos que son generalmente equivalentes. Miremos el primero de ellos, precisamente el tetragramatón, YHWH. Algunos lo pronuncian Yahvé, otros Yahweh, otros Yahweh y otros Jehová. Y pues, Jehová no se parece en nada. Ya vamos a ver el problema de la traducción. ¿Qué significa? Él es, el ser en sí, el ser en sí mismo. Éxodo capítulo 3, verso 14, nos muestra el primer lugar en donde Él revela ese nombre. Dice la palabra, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Recordemos la historia. Moisés se había vuelto pastor de ovejas, estaba ahí en el desierto y él ve una zarza que ardía y no se consumía. Entonces Moisés decide ir allá y allí escucha la voz del Señor que le dice, Moisés, quita las sandalias que tienes en los pies porque la tierra que pisas santa es. Así que él se quita las sandalias y Dios le da una comisión. Te voy a enviar a que liberes a mi pueblo. Moisés le dice, pero ellos me van a preguntar que en nombre de quién voy, en nombre de cuál Dios. ¿Sí? Él obviamente se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Historia que evidentemente ellos conocían. Pero ¿cuál es el nombre? Ellos están acostumbrados a escuchar nombres seguramente de dioses egipcios, como Ra y muchos otros. ¿Cuál es tu nombre? ¿En nombre de quién? Es muy importante el nombre en este sentido porque cuando dice Moisés y cuando en la Biblia se dice en nombre de quién voy, está diciendo bajo la autoridad de quién estoy.
Eso es lo que significa. ¿En nombre de quién? No es tanto el nombre, sino la autoridad de quién. ¿Quién es el que me está dando la autoridad para liberar a este pueblo? Cuando en la Biblia se dice que bautizaban en nombre de Jesús, no quiere decir eso que la fórmula bautismal era te bautizo en el nombre de Jesús, sino que estaban bautizando bajo la autoridad que Jesús les había dado. Cuando Jesús le dice a los discípulos la fórmula bautismal y les dice, id por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que la autoridad en pleno de la Trinidad es la que ha sido otorgada al cristiano para que esas personas sean bautizadas. Por eso esa sí es una fórmula bautismal. Y ese mencionar el bautizar a alguien en el nombre de Jesús está mencionando que están bautizando como Jesús mandó bautizar. ¿Y cómo Jesús mandó bautizar? Mateo 28:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera. Así que decir el nombre de alguien implicaba decir la autoridad que me había delegado la responsabilidad. Y el Señor le contesta algo maravilloso. Le responde Dios, yo soy. Yo soy el que soy. En sí no es un nombre, se dan cuenta que no es un nombre. Si bien decimos que YHWH es el nombre de Dios por excelencia, al mismo tiempo YHWH sigue siendo un antropomorfismo, es una manera de entenderle, pero es la manera más profunda y filosófica de todos los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo es, yo soy. Todo lo que existe, existe porque yo soy. Él es el ser en sí. Él es la plenitud de todo. Él es el ser. Él es. No yo era, no yo seré, yo soy. Estoy en un eterno presente. Para mí no hay ayer, para mí no hay mañana. El ayer y el mañana son ahora para mí. Yo soy el que soy. No puedes entender mi naturaleza plenamente, Moisés. Eso es lo que el Señor está diciéndole. El pueblo no puede entender mi naturaleza plenamente. Simplemente tienen que entender que soy. Soy el ser por excelencia. YHWH expresa entonces la eternidad, la autoexistencia y la fidelidad de Dios. Yo soy implica la aceidad de Dios. Y la aceidad es un atributo divino que nos enseña que Dios es autoexistente y que no necesita de nada ni de nadie para nada. Él es. Él es por sí mismo. ¿Dios se creó a sí mismo? No, Dios no se creó a sí mismo, porque Él nunca se creó. Nada puede ser creador de sí mismo. Pero como Él no está limitado ni por el tiempo ni el espacio, pues no tuvo un momento en el que fue creado, así que simplemente es. Él siempre ha sido por encima del tiempo y del espacio. Él es el ser en sí. Todos nosotros no somos más que manifestaciones del pensamiento de Él. ¿Somos diferentes a Dios? Claro, la creación y el creador son distintos. Y sin embargo somos manifestaciones de su pensamiento. Estábamos en su mente. El diseño nuestro sale de la mente de Dios. Nada en este universo se sale de la mente de Dios. Todo lo que existe en el universo existe porque ha sido pensado por Dios y decretado por Dios porque Él es. Yo soy nos marca su eternidad, su autoexistencia, su aceidad. Por eso se considera ese YHWH, ese tetragramatón, como el nombre más sagrado para los judíos. Y entonces ha generado una polémica, ¿no? Una polémica. Porque entre otras cosas los judíos dejaron de pronunciar ese nombre. Ese nombre tenía una manera de ser pronunciado. Es decir, en el hebreo no hay vocales. No hay vocales. Ellos escribían solamente con las consonantes. Y ellos sabían lo que significaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, se iban olvidando algunos significados de esa combinación de consonantes. Por lo tanto, los masoretas, que eran una especie de sabios judíos,
decidieron colocar ciertos símbolos vocálicos, como unas comitas y unos punticos que simbolizaban las vocales. Era una manera de colocarle vocales a las palabras para que no se les olvidara cómo se pronunciaban. ¿Mm? Debajo de la YHWH colocaron las vocales de Señor, o sea, de Adonai. ¿Por qué? Porque ellos preferían evitar pronunciar el nombre del Señor. Así que cuando leían el texto preferían leer Señor en vez de leer cómo se pronunciaba el nombre. ¿Y por qué no pronunciaban el nombre? Porque tenían miedo de violentar Éxodo 27, que dice, no usaremos su nombre en vano. Ellos no querían pecar cayendo en mencionar el nombre de Dios en vano, por lo tanto preferían decir Señor y ponían ahí las vocales abajo de Adonai. Y lo que leían era Señor. Sin embargo, ese YHWH no necesariamente se leía con las vocales de Adonai. Entre otras cosas, es por eso que nosotros decimos Jehová, porque está combinado con las vocales de Adonai. Ahora, usted me dirá, pero Adonai comienza con A, no con E. Por una cuestión sintáctica del hebreo, la A no se podía poner después de la H, para resumirles el asunto. Así que se cambia por una E. Y la I, por otra cuestión sintáctica, no podía terminar con la I. Pero ¿se pronunciaba realmente Jehová? No, es posible que no. Entonces le hemos estado diciendo mal al Señor. ¿Será que el Señor está allá en el cielo confundido? No, yo no me llamo Jehová. Ese no es mi nombre. ¿Con quién está hablando? Usted está hablando con otro Dios. No, mi hermana. No, él sabe perfectamente con quién estás hablando cuando le dices Jehová de los ejércitos. Sin embargo, la mayoría de las Biblias modernas prefieren tomar ese donde está YHWH, no lo escriben y prefieren escribir Señor. Porque finalmente eso era lo que leían los judíos y los masoretas. Entonces, como ellos dejaron de leer ese nombre, se perdió cómo es que se pronuncia. Y realmente hoy, a ciencia cierta, nadie sabe cómo se pronunciaba el tetragramatón. Nadie sabe realmente cuál era su pronunciación. R.C. Sproul, alrededor del tetragramatón, dice, YHWH no es simplemente un nombre más en la lista de deidades, es el nombre que expresa la autoexistencia de Dios, su independencia y su inmutabilidad. Disculpen, se cayó el pañuelo. Su inmutabilidad. Nada cambia en Dios. Él es inmutable. Eso es lo que nos dice YHWH. Y entonces, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se llama Dios realmente? Según Teodoreto de Ciro, en el siglo V, los samaritanos pronunciaban el nombre como Yahvé y Yahvé. Por eso usted encontrará en algunas Biblias, sobre todo romanistas, que se menciona Yahvé, con Y. Según Teodoreto, los samaritanos decían Yahvé. ¿Sí? Según Clemente de Alejandría, siglo II y siglo III, antes de Teodoreto, se leía Yahweh. Yahweh. Entonces, por eso, algunos amigos y hermanos, sobre todo judaizantes, son muy felices diciendo Yahweh. Yahweh. Según Clemente de Alejandría, siglo II y III. Según los manuscritos del Mar Muerto, pues se decía más bien Yahú. Eran como abreviaturas. De ahí que, o sacan eso, de nombres que tenían o eran compuestos con el YHWH. Por ejemplo, Elías en hebreo se dice Eliahú. ¿Y qué significa Elías? Mi Dios es YHWH. Entonces, teniendo en cuenta que Elías significa mi Dios es YHWH y se pronunciaba Eliyahu, entonces por eso algunos piensan que no era ni Yahvé ni Yahweh, sino Yahuweh. Hay una diferencia. Leve, difícil de captar en el español, pero es distinto. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Yahvé? ¿Yahweh? ¿Yahuweh? ¿Cómo se dice? No importa, hermano. Porque lo importante no es cómo se dice, sino lo que significa. Dios no... A ver,
No es que este sea el nombre propio de Dios. Recuerden, no puedo definir a Dios con un solo nombre. En pocas palabras, nuestro Dios es un Dios sin nombre, no en el sentido en el que nosotros tenemos nombre, más bien en el sentido de que ningún nombre puede definirlo plenamente. Él tiene muchos nombres porque no podemos completar su definición con un solo nombre. Y aunque este nombre es diferente a todos los demás que vamos a analizar a continuación, porque este, digamos, es el nombre de Dios por excelencia, ya que en él se concretan muchas más cosas que los otros nombres no nos pueden expresar, aún así, no es que sea el nombre como tal de Dios. ¿Sí? No. ¿Es evidentemente un nombre especial? Sí. Porque es el que más contenido tiene, porque es el más trascendente, porque es el que nos habla más filosóficamente de la naturaleza de Dios, porque en él se condensan varios atributos divinos que hemos estudiado y que hemos leído. Pero decir, como dicen algunos hermanos o amigos más bien, judaizantes, de que si usted no dice Yahweh, entonces usted está pecando porque usted está hablando de un falso Dios y que no sé qué. No, mi hermano. Y que el YHWH, algunos llegan a decir que inclusive Jehová o Yahweh no es Dios, sino es Satanás. No, hombre, ¿hasta dónde hemos llegado? Qué terrible interpretación. Tengo un video en nuestro canal principal donde explico por qué eso no solamente es una pésima interpretación, sino además es una terrible herejía. El YHWH, de donde sale el Jehová o el Yahweh o el Yahvé o lo que usted quiera decir, tiene un simbolismo eterno, maravilloso y poderoso que solamente puede ser aplicado al Dios bondadoso y todopoderoso, al ser en sí y para sí, al ser por excelencia. Pero ese no es el único nombre. Algunos le llaman Hashem, Hashem. Es muy común entre los judíos que usted le escuche decir Hashem. Hashem reina, reina con poder. Y Hashem significa el nombre. Eso es lo que significa Hashem. Literalmente, el nombre. El nombre reina, el que tiene un nombre que no conocemos, el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, aquel del nombre. Por eso muchos a veces ni siquiera decían Señor en vez de decir la pronunciación del tetragramatón, sino a veces decían Hashem, el nombre. El nombre. ¿Está eso en la Biblia? Pues se usa comúnmente por los judíos, ¿sí? Para no pronunciar el nombre sagrado. Y podemos decir que Deuteronomio, capítulo 28, verso 58, lo infiere. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este glorioso y temible nombre, YHWH tu Dios. De ahí sacan el nombre, ahí la palabra que aparece, este glorioso y temible Hashem, YHWH. Entonces por eso simplemente decían el del nombre. Otro texto donde aparece es el Salmo 113, 1 al 3. Aleluya, alabad siervos de YHWH, alabad el Hashem de YHWH. Sea el Hashem de YHWH bendito desde ahora y para siempre. Ay, hermano, ya me confundió con tanto Hashem. Hashem es el nombre. El nombre que no podemos decir, el nombre. Él es. Él es el único que sabe realmente quién es. Es curioso ver cómo cuando Moisés llega ante la zarza ardiendo, Moisés no sabe quién es. Está buscando su identidad. Él no sabe quién es él. Y ahora se le presenta a este Dios que tampoco sabe quién es. Y al intentar definirlo, no puede. Simplemente Él es. No puedes definirte tú, Moisés, a ti mismo me vas a definir a mí. No sabemos nosotros el significado de nuestros nombres, y si lo sabemos ni siquiera lo entendemos, y no tienen nada que ver con quiénes somos, y vamos a intentar darle un nombre a Dios. No podemos darle un nombre a Dios. Dios se nombra a sí mismo, y se nombra a sí mismo de diferentes maneras, y una de esas maneras es YHWH, y otra de esas maneras es Hashem. Otra es Elohim. Elohim, Eloheyu, y todas sus variantes, porque Elohim tiene varias variantes. ¿Qué significa? Creador. Creador. Juez también significa. Y su equivalente en el griego es teos. ¿Sí? Cuando usted encuentra en griego la palabra teos hablando de Dios, como teología, teos,
el estudio tratado de Dios, cosa que es imposible, no podemos estudiar a Dios, pero estudiamos la revelación de Dios. Así que el nombre teología no es tan exacto. Teos significa Dios. Todos los nombres con teo están hablando de Dios. Oh, excelentísimo Teófilo, escribe Lucas, ¿sí? Teófilo, amigo de Dios, Teófilo. ¿Era una persona en particular o estaba hablando a todos los amigos de Dios? No lo sabemos con exactitud. Pero eso es lo que significa el nombre, Teófilo. Ahora, ese teos griego, lo más parecido, el equivalente, es el Elohim del Antiguo Testamento. Pero Elohim no se utiliza solo para Dios. Es decir, la palabra Elohim se utiliza para otras personas y en otros sentidos. Mientras el YHWH es exclusivo para Dios, los demás nombres que vamos a ver a continuación no necesariamente son exclusivos para Dios. Se usan en menor medida para los seres humanos. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es el primer nombre de Dios que aparece. Elohim, el creador, el juez del universo. ¿Sí? Ahora, es una forma plural. Él es Dios. Him está en plural. Todo lo que termina en hebreo en him es plural. ¿Sí? Pero el verbo, él, está en singular. O sea, es dioses, pero no nos está hablando de varios dioses, sino de un Dios en plural. No hay una forma exacta de decirlo en español, ya lo vimos en algún devocional o alguna prédica, ya ni me acuerdo de tantas prédicas que damos. No hay una forma de decirlo en español. Nuestro Dios parece estar en plural, pero pues no necesariamente todas las palabras que terminan en ese son plurales en el español, así que no es equivalente. No podemos por eso entenderlo exactamente igual. Pero Elohim sí nos está hablando de un Dios en plural. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes explicaciones. La que más nos gusta a nosotros, tengo que decirlo, es el hecho de pensar en que Dios se piensa a sí mismo como una pluripersona. Es decir, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios. Los cristianos trinitarios no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, ¿sí? Pero en tres personas que hacen parte de ese solo Dios. Y ese decir parte no es tan exacto, ¿sí? Tres personas que son plenamente ese único Dios. Si usted quiere entender un poco más sobre la Trinidad, tenemos aquí 4 o 5 prédicas que hemos dado sobre ello. Y uno de los argumentos es el Elohim. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué la Biblia habla de los mares o los cielos? También lo habla en plural. Parece estar manifestando la plenitud de algo, ¿sí? Los mares, pero es un solo mar. Sin embargo, dentro de la concepción judía eso no era tan así. Realmente los judíos sí pensaban que habían varios mares. De hecho, algunos de ellos veían lagos como mares. Ellos hablan del mar de Galilea, cuando realmente era un lago. Los romanos lo veían así, como un lago. Para ellos mar era el Mediterráneo. Eso es un mar. Pero Galilea es un lago. Así que cuando en la Biblia habla de los mares, no nos está hablando, sino de muchos mares. No quiere hablar de una plenitud del mar. Por eso esa concepción, esa interpretación creo que es errada. Es errada. Los cielos literalmente no está hablando de la plenitud de los cielos. Creo literalmente que está hablando de que hay varios cielos. Pablo habla del tercer cielo. Y bueno, ese no es el tema, después lo analizaremos. El hecho es que creo que aquí está hablando efectivamente de la Trinidad. Personajes que son falsos maestros y falsos profetas, como Lisney de Font y Sergio Enríquez, su patrón, su padre espiritual, quien le da la cobertura. Dicen que cuando la Biblia habla de Elohim, está hablando no solamente de Dios, sino de sus ángeles. Por eso dice que cuando la Biblia menciona, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y en nuestra semejanza, está Dios hablando con los ángeles. Porque ustedes saben, ellos creen una cuadridimensión toda rara ahí, ¿sí? Entonces, ¿está hablando Dios es con los ángeles? No está hablando con los ángeles. Porque los ángeles no hicieron al hombre.
Dios no le está diciendo a los ángeles, vengan, ayúdenme a hacer al hombre. Además, si eso fuera así, nosotros seríamos hechos a imagen no solamente de Dios, sino de los ángeles. Y eso es completamente contrario a las Escrituras. No podemos interpretarlo así. Lo que sí podemos ver es que la palabra Elohim resalta el poder, majestad y a Dios como creador y juez. Eso es lo que nos está mostrando Elohim. Él hizo todo lo que existe. Usted existe porque Él decidió hacerlo. Usted fue hecho por Dios y como Dios es su creador, pues Dios es su juez. El creador es juez. En varias partes, de hecho, el Señor mismo menciona el Salmo cuando hablando con los judíos de aquella época, les mencionó, ¿no han leído ustedes dioses sois? Y algunos usan ese texto para referirse a que Jesús está diciendo que nosotros podemos convertirnos en dioses. No, no, no. Ese dioses tomado del Salmo nos muestra que está usando la palabra Elohim en el sentido de juez. Somos jueces, tenemos capacidad de juicio, podemos juzgar entre lo bueno y lo malo. En ese sentido es que el Señor Jesús y el Salmo dicen que somos jueces. Elohim, jueces. Ahora, Dios es juez no porque se le haya otorgado la autoridad como juez, sino por su propia naturaleza como creador. Nosotros somos jueces porque Él nos delegó la capacidad de emitir juicios de valor, pero Él es juez por su condición de creador. Él lo creó a usted, por lo tanto lo puede juzgar sus actos, su comportamiento y sus actitudes. ¿Quién puede ser un mejor juez que alguien que nos formó? Por eso los padres cumplen una función de jueces de sus hijos. Por eso es que la Biblia una y otra vez llama a los hijos a escuchar el consejo de sus padres y a someterse a este. Porque ellos tienen la autoridad de aquel que lo engendró, de aquel que lo hizo y lo formó. Para entonces emitir, y toda la vida tendrán esa autoridad, emitir un juicio de valor sobre su comportamiento. Sí, señor, gústele o no le gústele, pero sus padres siempre, siempre tendrán una autoridad sobre usted. Así usted sea de 40 años, obviamente usted es una persona independiente que toma sus propias decisiones. Obviamente no es que sus padres tengan que manipularle su vida, claro que no, pero aún así ellos tendrán la autoridad de emitir juicios de valor sobre lo que usted está haciendo y no está haciendo, y por eso debemos escuchar los consejos de nuestros padres y no podemos cerrar nuestros oídos ante su palabra, porque ellos son en ese sentido Elohim para nosotros, son jueces. ¿Se dan cuenta cómo los nombres de Dios, si bien nos muestran características de Dios, también pueden ser usados para referirse a los seres humanos en una menor medida? A excepción de YHWH. Ese no. Todos los demás nombres sí. Elohim. También está Adonai, Señor, que en griego su versión es el Kurios o el Kyrios. ¿Sí? Esa es la versión de Señor. Era lo que ellos leían en vez de leer el YHWH. Ese título muestra la soberanía y autoridad de Dios sobre todas las cosas. Ese es un nombre que nos muestra el respeto y sujeción completa de los hijos de Dios a su Señor. Es decir, el hecho de que el Señor se denomine a sí mismo, Dios se denomina a sí mismo como el Señor, implica que Él es el amo y el dueño y el mandamás de nosotros y de todo lo que existe. Por eso no es que Él tenga un nombre en sí mismo, Él es el Dios anónimo que se nombra de diferentes maneras, el único Dios que es el dueño de todas las cosas. Génesis capítulo 15, verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham. Verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad de esta tierra. Y él respondió, Señor, ahí está diciendo Adonai YHWH, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Está recibiendo en ese momento Abraham la promesa de Dios, una promesa maravillosa. Ha visto las estrellas del cielo. El Señor lo ha sacado a darle esa promesa de su enorme simiente, pero no hablando de muchos, sino de Jesucristo como la simiente de Abraham, y que de él vendrán muchos hijos. Y entonces Abraham le llama Adonai. Tú eres Señor, tú eres el dueño, tú eres el amo, tú eres el jefe, tú gobiernas. Yo soy tu esclavo. Eso es lo que quiere decir Adonai.
también en Génesis, pero en el capítulo 18, en el verso 30, vuelve a mencionarse a Adonai. Y dijo, no se enoje ahora mi Adonai, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré 30. ¿En qué contexto está? Está Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Lo que en el contexto podemos ver es que Dios es Adonai no solamente de sus hijos y de sus escogidos, Él es Adonai de toda la creación y de toda la humanidad. Él no solamente es Señor de los que han sido salvos, Él es Señor de los que no se van a salvar, de los que se van a condenar. Él era Señor de Sodoma y Gomorra y podía hacer con Sodoma y Gomorra lo que Él quisiera. Cuando hablamos de Dios como un Adonai, queremos decir que Él es el dueño y Él hace con los suyos lo que Él quiere. Por eso esa concepción del Señor, del Adonai, es tan poderosa, porque entonces no podemos cuestionar nada a Adonai, porque Él es Señor, es el dueño. ¿Por qué permitiste que yo sufra? Porque yo soy Adonai, punto. Yo soy el dueño. Yo hago con lo mío como a mí bien me parece y mi juicio es perfecto y eterno. Eso nos diría el Señor. Él es Señor de toda la creación. Nada se sale de sus manos. Él es el dueño de tu vida y por eso no le puedes cuestionar absolutamente nada. Ni puedes quejarte ante Él, ni puedes cuestionar sus planes o sus propósitos. ¿Por qué permites que uno se condene y otro se salve? ¿O por qué hiciste eso así y no lo hiciste mejor así? Pensamos que nuestro criterio y nuestra valoración es superior a la de Dios, cuando Él, en medio de su definición como Señor y Adonai, nos está demostrando que Él es el dueño. Si yo soy el dueño de este mouse, puedo hacer con él lo que quiera. Yo lo pagué, yo lo compré. Si quiero romperlo, lo rompo. No lo quiero romper, pero si quiero, lo hago. ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué me dirían ustedes? Es suyo. Usted lo compró. Usted fue el que invirtió. ¿Entienden? Esa concepción de Dios como Adonai nos deja entender muchísimo más el señorío de Dios sobre toda la creación. Él nunca dejó de ser Señor. Hay algunas sectas que están enseñando erróneamente que cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos le entregaron el señorío de la tierra al diablo. Y que Dios entonces ya no era Señor de la tierra y tuvo que enviar a Jesucristo para arrebatarle el señorío al diablo sobre la tierra. Y que en algún sentido todavía el diablo es el Señor de la tierra porque dice la Biblia que Él es el príncipe de este mundo. La palabra príncipe simplemente significa primero. Si bien a Él le fue otorgada una autoridad o un poder, no fue otorgado por Adán y Eva. Fue Dios el que le delegó, porque incluso Satanás, aún en contra de su propio designio, no puede hacer nada que se salga de la voluntad de Dios. Dios permite lo que Satanás hace. Y permite lo que hace y limita lo que él quiere hacer. Y todo para que se cumpla finalmente el designio de la voluntad divina. Entonces no es cierto que Satanás tuvo control o tiene control sobre la tierra. Si bien en la tierra no se hace la voluntad maravillosa y santa de Dios, sí se hace la voluntad decretiva de Dios. Y cuando lleguemos a la voluntad de Dios entenderemos mejor eso. Pero nada se sale de lo que Él ya ha decretado que tenga que pasar. Y todo lo que Él decretó que tiene que pasar, va a pasar. Y nada se sale de ese plan. Porque Él es Señor, Él es dueño, Él es amo. Siempre lo ha sido. Nunca lo ha dejado de ser. Nunca. Así que cuando escuche a alguien que le llegue con eso, tenga mucho cuidado. Otro nombre, Shaddai. El Shaddai. El significa Dios y Shaddai, todopoderoso. El todopoderoso. Recuerdo una canción muy antigua que decía, El Shaddai, El Shaddai, El Ayona Adonai. Muy bonita. Siglo en siglo es igual su poder y su majestad. El Shaddai significa el todopoderoso. Por primera vez aparece en Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai, que anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el todopoderoso.
Él tiene todo poder. Esta palabra lo está definiendo uno de sus atributos, su omnipotencia. Uno de los atributos que analizamos un poco la vez pasada. Alguna vez, la famosísima Ana Maldonado, tomando esto del nombre de El Shaddai, explicaba, según su interpretación del hebreo, que esto significaba que Dios era de busto grande. Se lo decía de una manera menos delicada de lo que estoy intentando decirlo, porque no es fácil decirlo. ¿Qué significa de busto grande? Y que eso era una manera de identificar a Dios con las mujeres y no sé qué, un cuento ya bien rebuscado. No. No, eso no es una forma correcta de interpretar el hebreo. Yo no soy un experto en hebreo, pero con un acercamiento sencillo a la palabra Shaddai, nos damos cuenta que está hablando de la fortaleza masculina. ¿Cómo se definía para los hebreos un hombre fuerte? Por su pecho. Aún para nosotros hoy, ¿sí? Cuando uno ve a alguien que tiene músculos, uno dice, este es fuerte, porque tiene músculos. Puede que no sea tan fuerte, ojo, porque no necesariamente estar definido y que se vean los músculos significa que sea fuerte. No necesariamente, y los que saben de gimnasia saben más que yo de eso. ¿Sí? Pero cuando uno ve a alguien con músculos, lo que le viene a la mente es que es fuerte, que tiene poder. Por eso Shaddai lo que significa es eso. Está hablando del pecho empoderado del hombre, de un hombre que es fuerte y musculoso. Está hablando del poder de Dios. En vez de estar identificándolo con la feminidad, como lo hace Ana Maldonado, realmente lo está desidentificando con una masculinidad que para el contexto de aquel entonces se mostraba poderosa y autoritaria. El Señor es todopoderoso y tiene toda autoridad. La versión griega del Shaddai es Pantocrator, el todopoderoso, y es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, Pantocrator, todopoderoso, y en el Antiguo el Shaddai. Y nos habla de lo mismo, de la omnipotencia de Dios. El Elión, el Dios Elión altísimo, aparece en Génesis 14:18. ¿Se da cuenta cómo la mayoría de estas palabras aparecen en Génesis desde el principio? Él está definiéndose en Génesis. Le reveló esto así a Moisés para definirse a sí mismo. No solamente es todopoderoso, sino que es el Altísimo. Entonces Melquisedec, rey de Shalem o de Salem, y sacerdote del Dios Elión, así es como dice en hebreo, del Dios Elión, del Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él está sobre toda la creación. Él es el Altísimo, no hay nada más alto que Él. Y eso implica que no tenemos la capacidad de conocerle plenamente o exhaustivamente, que solamente podemos conocer de Él lo que alcanzamos a percibir y lo que Él quiere revelar a nosotros, porque Él está fuera de nuestro alcance. Cuando hablamos de Dios Altísimo, quiere decir que no podemos alcanzarlo. ¿Cuál era el propósito de aquellos que estaban construyendo la Torre de Babel? Construir una torre tan alta que pudieran acercarse a los dioses. Porque son inalcanzables, están demasiado arriba. Pero lo que está diciendo aquí Melquisedec es precisamente esa idea. Dios está tan arriba que no lo puedes alcanzar. No puedes alcanzarlo, pero Él te alcanza a ti. No puedes hacer nada para llegar a Dios. Dios lo hizo todo para llegar a ti. No puedes hacer nada para ser salvo. Él lo hace todo para salvarte. Está desde el mismo nombre de Dios, hermano. La salvación única y exclusivamente por medio de la fe y por gracia la encontramos desde el libro de Génesis. La encontramos en Abraham. En el mismo nombre de Dios se da a entender la inaccesibilidad en la que Dios está. Él habita en una luz inmarcesible, inaccesible, increíble, maravillosa. Es decir, no podemos buscar a Dios. Él nos busca a nosotros. Y que es que no es Dios el que está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. No importa cuánto te esfuerces en tu religión por buscar a Dios, vas a fracasar. Ese es el problema de las religiones humanas. Que las religiones humanas son el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Pero el cristianismo
Es Dios haciéndose hombre para acercarse al hombre. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que se acerca, el que baja de la gloria, el que baja de los cielos, el que baja de su trono y se hace semejante a los hombres. Como dice el texto, bajando a las partes más profundas de la tierra, pero el texto original dice, bajando a las partes más bajas que son la tierra. Lo más bajo que podía bajar el Señor era la tierra. Y lo más bajo que podía ser era un ser humano. Y sin embargo lo hizo, despojándose de su gloria, no de su divinidad, eso es imposible, de su gloria, de la majestad en la que se encontraba ya en las alturas, para venir aquí a la tierra a dar su vida por nosotros. Qué maravilloso es nuestro Señor. El Roy, el vidente que me ve, el que me ve. Aquí pareciera que Agar le da nombre a Dios, pero no es así. Es Dios el que hace que Agar le dé ese nombre. Y todo se fundamenta en Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Aquí vi al que me ve. Tú me viste primero. Te pude ver porque tú me viste. Tú eres un Dios que me ve. Eso lo dice Agar cuando está pasando el momento más difícil, cuando Dios decide y da la orden a Abraham que no puede vivir más Ismael e Isaac juntos. La promesa era para Isaac, no para Ismael. Y eso lo tiene absolutamente claro. Y sin embargo Dios no desprotege a Agar. Y Agar dice, tú eres el Dios que me ve, el vidente que me ve. Tú me ves, tú me viste primero. Yo no te vi a ti, tú me viste a mí. Ahora te veo, pero te veo porque me viste. Y es el mismo principio que se aplica para nuestra salvación. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros hayamos visto a Dios, es que Él nos vio a nosotros primero. No es que nosotros hayamos escogido a Dios, fue que Él nos escogió a nosotros primero. Él nos ve. Y ese El Roy, el que ve, nos habla también de la omnipresencia de Dios. No podemos escapar de Dios. No hay dónde huir de Dios. David dijo, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me escaparé de ti? Si fuese al monte más alto, allí estás. Si fuese a lo más profundo de la tierra, allí me encontrarás. No hay un lugar donde nos podamos esconder de la presencia del Señor. No hay un lugar donde podamos decir, aquí el Señor no me verá. Él nos ve en todas partes, pero nos ve. Y nos puede ver con ojos de misericordia o nos puede ver con ojos de juicio. Depende de Él. Pero Él ve a todos. Todos. Por eso usted y yo debemos darle gracias, porque al estar interesados en escuchar su palabra y conocerle, quiere decir que Él nos ha visto con ojos de misericordia. Que Él ha visto lo que hemos vivido y pasado. Él ha visto nuestra aflicción. Y no solamente la ha visto, la ha permitido, porque sabía que era lo que necesitábamos vivir. A veces en nuestras oraciones le decimos, Señor, mírame, aquí estoy, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ya no me ves? Pero el Señor en el día de hoy nos dice, yo te veo, siempre te he visto, nunca te he dejado de ver, siempre has estado en mi mirada. No he quitado mi mirada de ti, ni por un segundo en tu vida. No se trata de que Él nos ha dejado de ver. No. Se trata de que incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él ha estado pendiente, ha controlado todas las cosas. Pudiera ser peor, ¿sabe? Y si no ha sido peor lo que hemos vivido, ha sido porque Él nos ve. Y usted puede haber tenido grandes tragedias en su vida y aún así pudo haber sido peor. Pero Él lo vio. Y puede que mañana pase una terrible tragedia y aún así Él no nos ha dejado. Porque Jesús prometió, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Por eso no puedo estar de acuerdo en ningún sentido con Jesús Adrián Romero cuando afirma que no es que Dios tal vez nos haya abandonado, sino que efectivamente Dios nos ha abandonado a nuestra propia responsabilidad y nuestra propia suerte. Dios tenga misericordia, porque si nos abandonara a nuestra propia responsabilidad, estaríamos condenados completamente, porque somos unos irresponsables, porque no tenemos la capacidad, porque si cumplimos la palabra de Dios es porque Él nos ve, porque Él lo permite. Porque Él obra en nuestro corazón para que podamos cumplirla.
De lo contrario, sería imposible para nosotros. No, Jesús Adrián, estás muy equivocado. Dios no nos ha abandonado y es porque no nos ha abandonado que seguimos en la barca, porque si nos abandonara nuestra suerte, nuestra barca se hubiese hundido hace mucho tiempo. Dios no nos ha abandonado. Él ha controlado todas las situaciones sin que siquiera nos demos cuenta. Él ha estado ahí caminando a nuestro lado. ¿Se acuerdan de... Había un afiche en Colombia de una caricatura muy popular entre cristianos que se llamaba Palabritas. No sé si algún colombiano acá recuerda Palabritas, o algún latinoamericano, porque también se vendía en otros países. Y había un afiche que recuerdo tanto de Palabritas basada en una historia muy bonita, donde Palabritas miraba y decía, ¿por qué me dejaste solo? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué tengo que caminar solo? Mirando atrás, veía huellas en la arena y solamente veía un par de huellas. Y Palabritas se quejaba diciendo, ¿dónde estás? ¿Por qué solo veo un par de huellas? Prometiste estar conmigo, pero solo hay un par de huellas en la arena. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me abandonaste? Y le contestaba Dios en el afiche, nunca te he abandonado. Las huellas que ves en la arena son las mías, porque todo el tiempo te he cargado. Son tus huellas las que ves. No has estado solo. Yo te he visto, te he cuidado, te he guardado, te he protegido. Yo soy el que te ve. Qué maravillosa ilustración, mi hermano querido. Otro, Shalom. Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz. Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Que el Señor sea paz no quiere decir simplemente que nos dé la paz física. No quiere decir que vamos a vivir en paz con todas las personas. No. Cuando la palabra dice que Jehová es Shalom, que Jehová es paz, quiere decir que la paz que necesitamos, que sobrepasa todo entendimiento, como dijo Jesús, esa paz que no pueden dar los hombres, que solamente la da Dios, es la paz entre Él y nosotros. Si el Señor es paz, la paz que necesitamos, entonces la paz solamente viene de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Es Dios el que hace las paces con los hombres. Es Dios el que decide estar en paz con el hombre. Es Dios el que entra al hombre en su paz. Aquí no está hablando de sentir paz en el corazón. Aquí está hablando de estar a cuentas con Dios. Él ha perdonado nuestros pecados. Por eso, Jehová Shalom, Jehová es paz. Estamos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, el contenido de cada nombre, hermano, cada nombre, tiene un contenido precioso. Jehová Rafa, o Rafa, Jehová sana, Él Rafa. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Ahí es donde aparece. Jehová nuestro sanador. Y aquí se está hablando de algo físico, porque está comparando con las enfermedades que envió a los egipcios. Algún día seremos completamente libres de toda dolencia, de todo dolor, de toda enfermedad. Algún día este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible, que no tendrá más dolor y no habrá más enfermedad. Y en Él está nuestra esperanza de esa sanidad eterna. Jehová Rafa no quiere decir que Él tenga la obligación de sanarnos aquí en la tierra a todos. Quiere decir que algún día Él arreglará por completo nuestro cuerpo. Él es la sanidad completa. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, no para sanarnos ahorita a todos y cada uno de los cristianos, sino para que la enfermedad junto con el pecado, que es la peor de las enfermedades, algún día desaparezcan por completo de la faz de la nueva tierra. Otro nombre, Jehová Nisi. Él es mi bandera, mi estandarte. Éxodo 17:15. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. En pocas palabras, lo que está diciendo es, el Señor es el que me defiende. Él es el que me da la victoria. Él es el que lucha por mí.
Por eso el Señor dijo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Si Él está por, no si Él está con, sino si Él está por, te quita a ti, se pone Él, porque Él es la bandera, por el que Él es escudo alrededor nuestro. Él es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Maravilloso es nuestro estandarte. Y así podemos seguir con muchos más. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, Samuel 1:3. ¿Sí? Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras guerras. Qué maravilloso es Dios. Eloham, Dios es eterno. Génesis 21:33. Habla de la naturaleza eterna de Dios, de su atemporalidad, de que es el principio y el fin. Otro nombre, Jehová Jireh, Dios proveerá. Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y mucha gente utiliza esto de Jehová proveerá para decir, el Señor me dará el dinero que necesito, el Señor me dará el alimento que necesito. Pero Jehová Jireh no está hablando de dinero ni de alimento, está hablando de la provisión para salvación. En el contexto va Abraham con su hijo, y su hijo Isaac le pregunta, papá, pero vamos a adorar a Dios, ¿y dónde está el cordero? Y ahí es cuando él le dice, el Señor proveerá. Y el Señor proveyó. ¿Qué proveyó? Sustituto, salvación. Proveyó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario y nos diera vida eterna. De eso nos está hablando, de la salvación. De eso nos habla Jehová Jireh, que Él proveyó un sustituto para que muriera por nosotros y nosotros no tengamos que morir. Así que no use ese texto y no use Jehová Jireh para decir que Él va a proveerle alimento y cosa y carro, casa y beca. No. Él proveyó el sustituto. Él proveyó. Finalmente, Dios entonces no tiene un nombre. Tiene muchos nombres y cada uno nos da un poquito, un detalle de su ser. Y aún así, ni con todos los nombres que aparecen en la Biblia, más de 100, podríamos definir completamente a Dios. No hay una palabra que defina completamente a Dios. Por eso Él es el Dios sin nombre. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús vino a manifestar la naturaleza de Dios. Viendo a Cristo vemos la plenitud de Dios porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como dice el libro de Colosenses. Por eso Él es el nombre. ¿Él es el nombre? Mire, Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Los unitarios dicen, acá está diciendo, claro, el nombre de Dios es Jesús. Dios se llama Jesús. Sí y no. Sí, ¿no? ¿Cómo así? Sí y no. Hay que entender qué significa Jesús. La primera cosa que tenemos que apreciar es que el nombre de Jesús en sí mismo es un nombre compuesto. YHWH salva. Yeshua significa Yahweh salva. Así que el mismo nombre de Jesús tiene adentro de sí el YHWH. El ser por excelencia. Él salva. Entonces su nombre exalta al Padre. John Stott dice al respecto, Jesús no recibió un nombre nuevo en ese momento, sino que su nombre fue elevado a una posición de suprema majestad y autoridad. Cuando hablamos del nombre de Jesús, no estamos hablando literalmente de las letras, no estoy hablando de Yeshua, no importa si digo Yeshua, Jesús, Jesús, no importa, eso es lo de menos. Estoy hablando de la identidad del personaje, estoy hablando de quién es Él, y Él es el que salvó. ¿Y quién fue el que salvó? YHWH. Por eso el nombre que es exaltado sobre todo nombre, ¿cuál es? ¿El nombre de Jesús como tal? Pues sí y no. Porque el nombre de Jesús está representando al Dios del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo.
El Padre no murió en la cruz, fue el Hijo. Y sin embargo, el Padre nos salvó por medio del Hijo. El Espíritu Santo no murió en la cruz, sin embargo, el Espíritu Santo nos salva al llevar a un feliz término la obra redentora en el corazón nuestro. Cada uno cumple un papel y al mismo tiempo cada uno es autor de nuestra salvación. El nombre que es sobre todo nombre que se nombra es el del Señor. Número 2. Pablo está usando Isaías 45:23. Mire lo que dice. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En Isaías 45, ¿de quién está? ¿Quién está hablando en Isaías 45? Jehová, Yahweh, YHWH. Y está diciendo, ante mí se doblará toda lengua. O sea, doblará toda rodilla, la lengua también. Toda lengua confesará que yo soy el Señor. Y luego en Filipenses está diciendo que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué está diciendo entonces? Que Jesucristo es YHWH. Jesucristo es Dios. YHWH no solamente identifica al Padre, y esto tiene que quedar claro para la interpretación del texto. Jehová no es necesariamente un término para identificar al Padre. Jehová también es un término para identificar al Hijo. Jehová es un término que identifica al Espíritu Santo. Jehová es un término genérico de Dios en toda su plenitud. En la mayor parte de las oportunidades en el Antiguo Testamento identifica al Padre, pero no siempre. No siempre. El nombre que es sobre todo nombre que se nombra es ese. YHWH. En conclusión, Dios exaltó a Jesús dándole el nombre divino, identificándolo como Él mismo. YHWH. N.T. Wright dice, Pablo está diciendo que Jesús comparte la identidad divina del Dios de Israel. El título Señor no es solo un rango elevado, es el nombre divino. El título Señor no es solo un rango elevado, es el nombre divino. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. El dueño, el amo, el todo. No simplifique el asunto diciendo hay que decir Yahweh y hay que decir Yeshua. Es demasiado simple. Ningún nombre de esos define completamente a nuestro Señor. Por eso no podemos ignorar todo lo que sus nombres nos dicen de Él. Y aún entendiendo todo lo que los 100 nombres de Dios que aparecen en la Biblia definen de Él, por lo menos, aún así, no lo definimos plenamente. Sin embargo, Él es YHWH. Él es el que es. Y su nombre es exaltado sobre todo nombre que se nombra. Él fue el que se presentó a Moisés. Él fue el que peleó con Jacob en Peniel. Él fue el que protegió a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Él fue el que se le presentó al papá de Salomón. Él fue el que estuvo allí con Abraham. Jesús, YHWH, el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, el Señor de señores y Rey de reyes. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este mensaje. Háblanos, enséñanos, ilústranos, bendícenos y muéstranos el significado, Señor. Sé que tal vez para algunos esto sea un poco complejo, porque estamos acostumbrados a nombrar las cosas. Nuestra mente a veces no alcanza a entender cómo alguien puede ser tantas cosas y al mismo tiempo ningún nombre identificarlo plenamente. Y al mismo tiempo, Señor, saber quién eres. Ayúdanos a entenderlo plenamente. Ayúdanos a entender el contenido y la enseñanza de cada uno de tus nombres. Ayúdanos a entender que eso merece ser digno de ser adorado. Que cada uno de tus nombres nos manifiesta porque es que te glorificamos, porque es que te exaltamos, porque es que te proclamamos como Dios. Gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haberme acompañado. Recuerden que tenemos video martes, viernes y domingo. Y este domingo a mediodía el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Síganos por todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.